En mi infancia era muy reservada, demasiado reservada, entonces yo dejaba fluir mejor mis emociones y sentimientos a través de la escritura. Yo vengo de un hogar en el que mis padres fueron una pareja ejemplar, fueron como mi inspiración. Cuando yo me siento muy desequilibrada, digamos saturada de información, la oración es mi método para yo como que ahí voy, entrego mis cargas y digo, ok, es momento de parar. Nunca dejen a Dios fuera de la ecuación, porque eso es lo único que nos da garantía de éxito. No sé tú en qué creas, universo, vida, lo que sea, energía. Para mí es Dios, y cuando tú pones a Dios en tu ecuación, créeme que todo, absolutamente todo toma propósito. Tenemos una súper conversa hoy espectacular con una increíble autora de libros, Lexi Corrales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, preséntanos un poquito tú, quién eres tú. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me siento muy honrada de poder compartir aquí con ustedes. Soy colombiana, nací en Colombia en el año 87, mis padres cristianos me educaron con principios cristianos, soy educada en base a creer en Dios, me enseñaron a construir una relación con Dios, soy esposa, madre, escritora, amo, mejor dicho, es mi pasión escribir, me encanta muchísimo, creo que una de las cosas que yo le digo a mi esposo es que cuando me siento a escribir es como si me fuera a otra dimensión, es como si yo me desconectara de absolutamente todo, esa es mi pasión realmente. ¿Y qué más les puedo compartir de mí? Que soy una persona muy leal, que me encanta entregarme 100% a mis relaciones de amistad, de familia, y que me encanta también ayudar a las personas que de pronto están pasando por situaciones por las que yo ya pasé. Entonces eso es algo que me caracteriza mucho a mí como Lexi y como escritora también, de poder ayudar a las personas en situaciones que de pronto se sienten como ancladas, que no saben por dónde y que de pronto yo ya lo viví, ya sé cómo salir de ahí. Entonces eso es algo que también me caracteriza muchísimo a mí. Me llama muchísimo la atención escribir un libro. Yo he escuchado mucho así como que, wow, tener un hijo, montar una empresa y escribir un libro son una de las cosas más difíciles de hacer. Es una empresa súper, o sea, como un trayecto, una jornada súper complicada. ¿Desde dónde te sale ese deseo, esas ganas de escribir? ¿Siempre soñaste con escribir? ¿Siempre fuiste buena para escribir? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, realmente eso viene algo como de familia. Mi papá, desde que recuerdo, siempre amó la lectura y la escritura. Y crecí entre libros. Entonces todo el tiempo él tenía un hábito con nosotros y era que nos reunía siempre que llegaba del trabajo a leernos una porción de lectura. Entonces yo desde muy niña tomé mucho amor por la lectura y eso me llevó a una pasión por escribir. Entonces en mi infancia era muy reservada, demasiado reservada, entonces yo dejaba fluir mejor mis emociones y sentimientos a través de la escritura. Tú sabes todo lo que siempre que un diario, entonces sí, todo partió de ahí, como que siempre escribía cuando me sentía frustrada, cuando me sentía triste, lo que no le podía expresar a mis padres, lo escribía, y a partir de ahí fue así, como a los 10, 12 años, empezó a surgir en mí como que yo algún día quiero escribir un libro, algún día lo quiero hacer, algún día quiero ser una coach reconocida, algún día quiero ayudar a otras personas, y leía mucho de psicología, los libros que mi papá compraba de familia, entonces a partir de ahí nació como ese sueño. Cuando, digamos, fue como que se materializó, como que fue como el boom de que es el momento, después de la muerte de mi papá. Mi padre murió en pandemia, en el año 2021, y obviamente pues él fue una persona que influyó mucho en mi vida, en mis creencias, en mis pasiones, en mis convicciones, él y mi mamá, y cuando él muere, eso para mí fue como un antes y un después. Eso fue como si me hubieran quitado el piso y claro, yo me quedé, fue como en el aire. Claro. Entonces yo dije, es momento de levantar el legado de mi padre, él era pastor, y dije, es momento de elevar ese legado. De la mejor manera de yo honrar su memoria es tomando su conciencia de vida en la mía, y quiero partir con un libro. El sueño que siempre tuve fue ese libro, entonces ahí fue como que... Bellísimo, bellísimo todo lo que me cuentas, tu inspiración. Cuéntame algo, vamos a suponer que yo soy una persona que tengo la intención de escribir un libro, o que tengo alguna cosa que yo digo, tengo que compartir con esto y no me gustaría hacerlo a través de las redes sociales.
Dame como unos pasos, como una pauta, como dame un consejo para yo escribir mi libro. O sea, dime, mira, primero es esto, dame una guía. ¿Cómo yo puedo hacer para escribir mi libro? Para escribir un libro. O sea, Ajá. tú tienes el sueño de escribir un libro, no tienes la intención de, digamos, vender o vivir de eso. Yo quiero escribir un libro que sea coherente y que tenga pues un sentido y que, bueno, o sea, dame a una persona que esté allá que quiere escribir un libro, ¿qué puede hacer? Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero yo, digamos que para poder hacerlo hice una inversión en alguien que me ayudó como con las pautas, porque obviamente no tenía ni idea por dónde empezar. Sin embargo, también soy muy autodidacta, entonces investigué mucho, ¿sí? Pero, ¿qué le diría yo? Que tenga claro sobre qué quiere escribir, Okay. ¿sí? Lo primero es sobre qué quiere uno escribir, porque si tú no tienes claro sobre qué quieres escribir, no vas a poder fluir. Entiendo. Entonces, el primer bloqueo para un escritor es cuando no sabe sobre qué escribir, Okay. ¿sí? Cuando ya tú tienes claro, bueno, quiero escribir sobre, por ejemplo, pérdidas, porque he enfrentado pérdidas y quiero escribir sobre pérdidas. Listo, ya tengo claro el tema. Entonces, después del tema o del título de la temática en sí, entonces vienen los subtemas. ¿Qué quieres tratar dentro de eso, de las pérdidas, un ejemplo? Entiendo, claro. Entonces, ¿qué influye? ¿Cómo superarlas? ¿Qué herramientas puedo usar? Bueno, todo lo que... Y ya cuando tú tienes claro como los capítulos, entonces tú empiezas a fluir. Si ves que en el camino necesitas ayuda, hay muchas personas que te pueden ayudar, muchos mentores que guían a los escritores, pero si lo quieres hacer solo porque no tienes cómo invertir o algo, pienso que es una muy buena... un buen inicio, y en YouTube puedes encontrar muy buenas herramientas ya para, digamos, poder montarlo en una plataforma como que tú lo puedas, digamos, tener ahí, ¿sí? Como Amazon, que tú lo puedas autopublicar y demás. Entonces, tú hiciste tu primer libro y se convirtió en un bestseller. Sí. Qué emoción, ¿no? No, ¿Pero te esperabas ese éxito? ¿Lo esperabas o te cayó de sorpresa? La verdad, sí lo esperábamos porque, como te digo, sí hice la inversión, entonces digamos que tenía mucha expectativa de que había hecho las cosas de forma organizada y que la meta era que fuera bestseller. Entonces trabajamos con mi esposo un lanzamiento que inclusive lo hicimos él y yo, organizamos un estudio así improvisado en la casa, hicimos un en vivo, él me hizo una entrevista y movimos como nuestra comunidad, nuestros amigos en las redes sociales y hubo mucho apoyo, gracias a Dios hubo mucho apoyo, entonces digamos que ese movimiento que se creó generó ese bestseller. Y después de ahí hemos tenido 3 libros más. Sí. O sea, que como que se te creó esa chispa y en esa semillita en ti y ahora es la cantidad de libros. Cuéntame esa trilogía. Esa trilogía surgió prácticamente como un año después y fue como un desafío porque, tú sabes, uno logra algo y siempre es como que, bueno, ya llegué aquí, ahora ¿qué sigue, verdad? Claro. O sea, como que nunca estamos conformes, Total. siempre queremos ir por más. Ajá. Entonces yo llegué ahí y dije, bueno, ya pasó lo del libro, ahora ¿qué más? ¿Qué más sigue? Yo ingresé a una comunidad de escritores a raíz del primer lanzamiento, entonces empecé a relacionarme con más escritores, con personas que estaban empezando, introduciéndose en el mundo, y dentro de eso había una persona que ya tenía también un bagaje, y él me dijo, ¿por qué no haces una trilogía? Yo, ¿qué es una trilogía? Entonces ya me empezó a explicar, no, mira, es así, tú coges un tema, ¿sobre qué tema te gustaría escribir? Te reto a que lo hagas en 90 días. Wow. Entonces yo le dije, ¿en serio? Y dijo, sí, lo hacemos así, y él me retó y lo sacamos adelante en cuestión de 90 días, los 3 libros. O sea, fue todo un desafío. Y yo dije la paternidad porque obviamente en el primer libro ahí hablamos mucho también temas de familia, entonces como que sí hacía falta algo que enfocara mucho más al tema de la familia. A ver, yo vengo de un hogar, gracias a Dios tengo ese privilegio en el que mis padres fueron una pareja ejemplar. Entonces siempre fueron como mi inspiración. Entonces de ellos he aprendido mucho, aunque en mi propia vida tal vez he cometido muchos errores en temas de relaciones y demás, pero de ellos he aprendido y me he inspirado mucho. Entonces cuando sale el tema de que no, la paternidad,
dije, este es el momento como de realzar mucho más el legado de mi papá. Y la trilogía, básicamente ahí yo cuento muchas experiencias, basado como en el legado, basado también en el crecimiento que podemos tener los padres en la medida en la que vamos educando a nuestros hijos, que no es solamente enfocarnos en que los hijos crezcan, sino nosotros como padres primero crecer. También dentro de la trilogía se habla de la importancia de nosotros sanar ese niño interior para poder no transmitir a nuestros hijos esas heridas de la infancia, ¿no? que a veces causamos en nuestros hijos por nuestros vacíos, por nuestros traumas. Entonces es algo bien completo y bien bonito. Ese proyecto también es muy hermoso. Entonces, bueno, en cuanto a la parte como que de producción, en una historia maravillosa, ¿cómo te pusiste en esa tarea, en esa faena de escribir, ¿no? En cuanto a los temas, ¿no? Sé que me comentaste que el primer libro lo escribiste en 10 días. Sí. Entonces era algo que tenías dentro de tu corazón que tú necesitabas aflorar, que fue como que, bueno, necesito escribir esto para ayudar a las personas. Eso creo que tiene que ver un poquito con tu historia personal. Cuéntame un poquito de tu primer libro. Bueno, antes, a propósito de eso, yo te traje este detalle. Ese es el primer libro, No estoy loca. Y muchísimas gracias. No estoy loca, ese es mi bebé. Ese es mi bebé y sí, ese libro fue un proyecto que se dio así en 10 días. Obviamente fue un sueño que nació desde mucho antes. Tomamos como aproximadamente 8 o 9 meses en investigar todo lo que tiene que ver con el maltrato físico, psicológico y sexual hacia la mujer. Y fue a raíz de, obviamente, experiencias que yo viví. Tuve una relación en la que fue con una persona narcisista y esta persona hubo hasta amenazas de muerte, o sea, hubo mucho maltrato psicológico. Entonces, todo eso me dejó a mí tan afectada, tan traumada, que me llevó a mí a hacer investigaciones, porque yo viví un proceso en el que empecé como yo misma a tratar de autoayudarme. Tengo como eso, ¿no? De que soy esa clase de personas de que si no cuento con alguien que me esté acompañando en el proceso, yo busco las herramientas, tengo Claro. eso. Entonces, digamos que en esa búsqueda surgió el tema y lo tenía ahí, con mi esposo vimos muchas series del tema de maltrato, de dónde se origina digamos, esos hombres narcisistas, misóginos, machistas, a raíz de dónde. Entonces fue una investigación súper profunda que nos llevó a una realidad que nos aterra, especialmente nosotras que tenemos hijos varones. Es increíble, pero la estadística más alta es que nosotras las mujeres somos las que influimos en el varón para que en un mañana sean o un buen esposo o un hombre maltratador. Eso te iba a comentar, porque lamentablemente el hijo machista, o sea, el hombre machista o narcisista lo crea una mujer. Sí. Y entonces él maltrata a la mujer, pero la que lo creó, y la mujer, la mamá le dice, sí, así está bien, eso es lo que... Sí. Y es absurdo. Tú sientes, porque eso está ahorita muy de moda, el tema, eso está muy, muy de moda. ¿Tú crees que, o sea, eso viene desde antes, solo que desde antes como que la mujer tenía una posición en la que esto es normal, tengo que soportarlo, así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi hermana, así lo hace mi abuela, esta es la vida que me tocó, Dios permite esta situación porque es la vida que me corresponde? En cambio ahorita no, ahorita las personas hablan y dicen, mira, no, oye, hay una solución, vamos a curarnos juntos, tanto la persona con los problemas como la mujer. ¿Tú sientes que es como un despertar de las mujeres, un despertar de la humanidad o tiene que ver con los social media? ¿Qué crees tú que puede hacer? Sí, yo pienso que es como un despertar a raíz de tanta información. Tú sabes, hay mucha gente que ya habla de estos temas y las redes sociales influyen mucho reel, mucho contenido y la voz de muchas mujeres que hemos pasado por el maltrato. Entonces, que levantamos la voz, que no nos quedamos calladas, que hemos tomado como esa rebeldía en un sentido positivo de decir alto, o sea, no merecemos el maltrato, no merecemos. Entonces, como que tantas voces hablando de las mismas cosas ha generado un despertar en la conciencia de muchas mujeres que hacen que, bueno, o sea, eso que estoy viendo en ese video, un ejemplo, es parecido a lo que me está pasando a mí, o esos síntomas de los que están hablando ahí se parece a lo mío, o eso que hablan del narcisista hace sentido con algo que yo viví o con algo que estoy viviendo. Entonces
creo que es un despertar que está ocurriendo, un despertar bastante fuerte y que es muy positivo que ocurra porque creo que puede ser como una gran posibilidad para que en el futuro nuestras chicas, nuestras mujeres, pues digamos que no pasen por esto y también que las madres de hijos varones tengamos más conciencia de cómo educar a esos hombres, porque no es solamente como decir, es que el hombre es el malo, y creo que es algo que yo recalco mucho y lo he recalcado en muchas entrevistas, no es que el hombre sea malo, o sea, es también crear esa conciencia de que nosotras las mujeres tenemos una influencia muy fuerte tanto en nuestros hijos como en nuestra pareja. Sí. Entonces depende mucho de cómo nosotras hablamos y cómo nosotras los tratamos para que eso pueda cambiar. Tú hablas en una entrevista, vi que estabas hablando sobre los gatillos, creo que se llaman gatillos mentales o como cuando tú detonas, ¿no? Sí. Entonces, es bonito cuando tú te conoces, que lo estaba escuchando, que lo estabas diciendo, cuando primero te conoces y sabes, mira, esto me detona una situación, voy a evitarla. Uno. Dos, te haces responsable, es decir, bueno, yo asumo que esta situación no tiene que ver con fulana o con mengano, sino es algo mío que yo traigo. Entonces no es que, es que porque cuando ella habla así es culpa de ella porque me habla de esa forma, ¿no? Que también yo vi muchas de esas historias de que el hombre maltratador después decía, no, pero es que es culpa de ella, porque es que ella me dijo, se puso ese vestido. Entonces cuando se pone ese vestido ella sabe que yo la voy a pegar. Una cosa así absurda, ¿no? Entonces, o sea, me encanta y sobre todo el título del libro, No estoy loca. Porque, sí. ¿Sabes? Siempre, no, esa mujer está loca, no, esa sí. mujer está loca, no, esa mujer pelea con el marido, esa mujer está loca. Exacto. No, y mira que eso fue como una etiqueta sí. y digamos que dentro del estudio que yo hice, o sea, muchas mujeres enfrentamos esa etiqueta y a veces de pronto los esposos sin querer y de pronto no con el ánimo de lastimar, de pronto lo dicen efusivamente, ay, tú estás loca, mujer, tú. Entonces, nosotras somos muy emocionales y eso se queda con nosotras. Sí, entonces, claro. En un momento en el que empiezan a detonar esos traumas y tú empiezas a creerte. Sí, claro. Sí, entonces llegan momentos en los que tú dices, ¿será que hay algo malo en mí? ¿Será que de verdad, tanto que me lo dicen, será que en realidad hay algo malo en mí? Y eso me pasó. O sea, yo enfrenté 2 relaciones en las que desafortunadamente viví eso del maltrato psicológico y entonces eso se quedó mucho en mí. De hecho, cuando yo conocí a mi esposo, a Juan Manuel, fue algo muy difícil al principio de la relación porque yo traía muchas programaciones. Claro. Entonces, claro, uno trae esos lastres a la nueva relación. Y yo venía como con muchas cosas que cargaba y ahí fue como donde se generó esa necesidad en mí de hacer conciencia, de hacerme responsable y de conocerme más para saber cuáles eran los detonantes. Porque cuando él me decía ciertas cosas, era como si me hundieran algo. Y eso se disparaba en mí una cosa en la mente que era como candela. Sí, sí. Entonces, ahí es donde se origina como que de repente te vuelves histérica y entonces la otra persona dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te hice? ¿Qué fue lo que dije tan malo? Exacto. ¿Que te hizo daño? Y resulta que hay un detonante. Claro. Entonces, eso que esa persona tal vez lo dijo focosamente, te llevó a algo que en un momento fue traumático. Entiendo, perfectamente. Entonces, eso es un tema... No, y está bellísimo. Entonces, bueno, pasamos de una situación de cómo identificar y cómo sanarte, a la paternidad responsable, que es lo que estás trabajando en la trilogía, ¿no? Sí. Entonces me encanta porque dice, bueno, identifiqué este problema en la sociedad, este tipo de personas hacen daño a las mujeres, ahora, ¿cómo hacemos para no crear este tipo de personas? O ¿cómo hacemos para saber, bueno, soy ese tipo de persona, puedo cambiar? O sea, hay un dicho por ahí, no sé si se dice igual en tu país, pero en mi país dicen, loro viejo no aprende a hablar. Ah, sí. ¿Tú crees en eso? O perro viejo ladra echado también. Porque también hay gente que dice, yo soy así y así me voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura. Sí, sí. O sea, estamos como que acostumbrados a decir, no, yo soy así, quiérame quien me quiera. ¿Qué crees tú acerca de eso? O sea, ¿es verdad que la gente muere como es? No es. ¿Hay esperanza? Hay esperanza, ¿sabes? Porque mira, hay muchas cosas que en mí misma siento que han cambiado y han evolucionado en mí y todo parte desde la responsabilidad. Creo que una de las cosas más importantes que hacen que las personas podamos dar un salto al cambio
es soltar el ego. Porque pienso que eso de, es que yo soy así, así, y no a nadie me... Es más como son miedos, miedos porque obviamente hay creencias infundadas, entonces esas creencias se van formando como armaduras y te van llevando como a que si alguien viene a querer cambiar lo que soy, entonces ¿en qué me voy a convertir? Entonces es como una pérdida de identidad. Entonces pienso que sí se puede generar un cambio siempre y cuando haya disposición. Y se puede hacer un cambio bastante profundo. Yo soy cristiana y soy fiel creyente de que las personas sí cambian, porque he visto a lo largo de mi vida cristiana, he visto cómo Dios cambia y transforma a las personas. Entonces es un trabajo que uno como ser humano puede hacer, pero que si en la ecuación está Dios, el cambio es una cosa veloz, es como meterle turbo, porque Dios es quien nos conoce, o sea, hasta lo más profundo. Entonces, cuando Él entra y empieza a trabajar en el corazón y convence tu mente de las cosas que tú necesitas cambiar, cuando tú empiezas a trabajar digamos, como en decir, bueno, Dios, ayúdame, ese comportamiento en mí que está siendo repulsivo, está lastimando a mi esposo, está lastimando a mis hijos, y cuando ya empiezo como a notar eso y que soy consciente en mis adentros, entonces ahí Dios empieza a ver, ahí en la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces cuando Dios ve esa disposición, el solo hecho de ver eso, ya Dios empieza a hacer un cambio en uno. Entonces sí es posible. En ese sentido me encanta todo lo que dices. Normalmente yo soy católica. Hay mucha parte de la iglesia en la que habla de un Dios castigador, un Dios que... Bueno, no quiero entrar en la parte religiosa como tal, o sea, yo no soy así como que muy practicante, no es que voy todo el tiempo a la iglesia, pero mis recuerdos, pues, de cuando yo estaba, de lo que me enseñaron en las monjitas, es el Dios castigador, es el Dios, mira, Dios te está viendo, te estás portando mal, Dios no quiere a los niños que se portan mal, el purgatorio, todo ese asunto, ¿no? Pero es muy bonito cuando dices que hay una persona que simplemente con ya reconocer que es muy difícil. O sea, es como el paso en Alcohólicos Anónimos. O sea, nada más con tú decir, sí, tengo problemas con el alcohol, es el primer paso más difícil que hay, ¿cierto? Total. Cuando ya tú reconoces esto, o sea, esta situación que estoy haciendo, esta actitud que estoy haciendo, puede dañar a otras personas. O le dices, mira, Diosito, me estoy equivocando, no sé, ayuda. Cuando tú ya reconoces, Él te perdona indiferentemente. O mejor dicho, Él siempre está ahí. Es como, yo siempre lo pienso así como un papá. O sea, indiferentemente de que tu hijo se porte mal, tú siempre vas a estar ahí. O sea, difícilmente, o sea, hay padres de padres, ¿no? Pero difícilmente un padre que ve a su hijo llorando porque se cayó, no lo socorre. Le puede decir, ve, te lo dije y no me hiciste caso, ¿no? Sí. Pero esa idea de un amor generoso, que no tiene fronteras, que no tiene límite, que te perdona siempre, es muy bonito. Y cuando tú realmente sientes que hay alguien que te puede amar de esa forma, sientes que lo puedes todo, ¿cierto? O sea, esa parte de Dios que mencionas es muy bonito y creo que está muy en la parte de la paternidad, ¿correcto? Sí, total. De hecho, en el primer libro, en el primer tomo de la trilogía, hago mención de justo eso que tú acabas de decir, la paternidad de Dios. O sea, cómo Dios es el ejemplo como padre para nosotros poder seguir un modelo. Porque siempre necesitamos como, venga, yo quiero... ¿De dónde a dónde? Pues, ¿cierto? Entonces, hay una parábola en la Biblia que habla del hijo pródigo. Y esa parábola es súper hermosa porque habla de lo que es el amor de Dios como padre. Y en esa parábola es súper interesante porque se trata de dos hijos. Son dos hijos, el uno digamos, es el loquito que quiere la herencia y entonces, papá, quiero que me des toda mi herencia, yo la quiero disfrutar ahora y no sé qué. Entonces el papá, ok, le da, listo, ¿está bien eso quieres? Te doy la herencia. El otro se queda, es el juicioso, es el correcto, es el que hace las cosas bien. El que se va, despilfarra la herencia en menos de nada. Y cuando menos piensa, se ve comiendo comida como los cerdos, ¿sí? Comida de cerdos. Entonces, ahí en ese momento, él dice, o sea, están comiendo mejor los sirvientes de mi padre que lo que estoy comiendo yo. Y como que hace conciencia y dice, como que hay un despertar en él y dice, voy a volver a casa.
Y lo hermoso de esta historia, que es lo que yo siempre, digamos, lo asocio y la palabra de Dios lo ha puesto ahí, es precisamente para ilustrar cómo es Dios con el hombre, con la humanidad, y es que cuando el hijo decide regresar, el padre ha estado sentado esperándolo. Exacto, qué bello. Con los brazos abiertos. Entonces, esta parábola nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que Dios no está, digamos, como un justiciero. Te equivocaste, te di el dinero, te di esto y sí, no, ahora asume las consecuencias. No, Dios va mucho más allá. Y la justicia divina es mucho más justa precisamente por eso, porque nosotros como seres humanos tenemos un error muy grande, y es que nosotros sí queremos que cuando alguien hace algo malo, toda la fuerza y la presión caiga, pero Dios no es así, Él no ve así. Entonces, cuando nos ponemos en esa posición de quiero ser una persona, un padre amoroso como lo es Dios, entonces somos más misericordiosos, somos más. Y ¿sabes qué? Me encanta todo lo que dice, me fascina. Y estoy súper de acuerdo, sobre todo en la parte que, bueno, ok, vamos a suponer que no somos quien para juzgar a los demás, que logramos, vemos que alguien nos hace daño y lo dejamos pasar, bien sea porque las leyes no nos permiten tomar la venganza en nuestras manos, porque es la ley, o bien sea porque no estamos más con esa persona. Pero tú sabes, cuando tú asumes ese papel de perdonar y dejar ir, también te perdonas a ti mismo. Totalmente. Y yo pienso que esa es la principal, o sea, ser tan amoroso contigo mismo como podría ser con esa persona que te hizo mal. Sí. Porque el principal problema, que es la madre, la padre de las depresiones y de las ansiedades actualmente, es el autocastigo, es el juzgarte a ti mismo, el darte los latigazos. Bueno, me equivoqué, soy mala persona, hablé mal con mi hijo hoy, no traté bien a mi esposo, soy una mala mujer. Entonces, ese tipo de cosas te acompañan todo el día, es como un peso. Sí. Y uno, primero aceptarte, ok, tengo mis errores, tengo mis situaciones, tengo un niño herido, un niño pequeño herido que está siempre que puede sale a relucir, tengo mis problemas, pero también tengo capacidad de, ok, voy a resetearme, hoy mañana empieza otro día, hoy es un nuevo día, hoy puedo hacerlo diferente. Y es la capacidad de perdonarse. Sí. Yo pienso que esa es una de las cosas, ¡pum!, como que lo básico de actualmente. Sí. Pensar que Dios te ama tanto que tú también te puedes perdonar. Totalmente. Sí. De hecho, una de las cosas que hace que uno pase de la culpa a la responsabilidad es el perdón. Es el perdón. Es cuando tú te perdonas y cuando tú perdonas a los demás. Sí. No puedes entrar a sanar si no perdonas. O sea, el perdón es fundamental. Entonces, cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú lo asimilas, entonces tú dices, si Dios, que es el que creó todo el universo, no me está juzgando, no me está señalando y no me está imponiendo un castigo de desgracia a mi vida, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Exacto. Entonces, es a entender eso. Si Dios me perdonó, yo me tengo que perdonar. Porque hay muchas personas dicen, sí, Dios me perdonó, pero viven ellos castigándose. Entonces Exacto. ahí nunca hay una evolución, nunca hay un crecimiento, nunca hay nada, porque nunca sanaron esa parte de me perdono, soy un ser humano que se equivoca, que comete errores, pero me puedo hacer responsable. Entonces cuando te perdonas, ahí empieza el camino de la responsabilidad. Pero hasta que no te perdonas, no te vas a hacer responsable. ¿Por qué? Porque a veces el culparse uno también lo lleva a uno a buscar culpables. Claro. Entonces porque hay una parte de uno que quiere evadir esa responsabilidad. Entonces tú dices, sí, es mi culpa, pero también es la culpa de, Exacto. Pero es que fue la culpa de mi mamá, o fue la culpa de mi papá, o fue la culpa de mi esposo, o mi hijo, o mi jefe, o el que sea. Entonces ahí hay ese bloqueo, y hasta que tú no dices suelto y perdono, no te haces responsable para decir, bueno, ok, sí, me equivoqué, ¿de qué forma puedo aprender de esta situación para mejorar? Mira, puedo estar contigo hablando horas y horas y horas. Sí. Pero yo creo que ya producción me está como que haciendo ojitos. Cuéntame de tus proyectos futuros. Sí que hiciste una workshop increíble en Hotmart, donde muchas personas pudieron trabajar todo esto de manera más didáctica. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quiere hacer Lexi en corto o mediano plazo? Cuéntame. Bueno, próximo, ahorita en abril,
obviamente todavía no me han dado luz verde para hacer toda la campaña publicitaria, pero sí ya se viene un lanzamiento de un libro en el que participo. No es un libro totalmente 100%, somos 26 autoras unidas, mujeres. ¡Qué lindo! Para obviamente hablar y contar nuestras historias y dar como un mensaje. Entonces el lanzamiento es ahorita en abril, a finales de abril, entonces eso es como lo más próximo que viene. Próximamente también viene es como una forma de ayudar, un método que hemos venido trabajando, que lo habíamos dejado como en pausa por temas personales, bueno, cosas que habían sucedido, pero que está ahí y lo tenemos. Entonces eso también ya va a salir para poder darle como un paso a paso a las personas que han enfrentado pérdidas, rupturas y que están, digamos, como sin una ruta de por dónde empiezo, cómo hago. Va a haber un paso a paso de cómo pueden hacerlo para llegar a sanar esas heridas, para llegar digamos, a crecer y a poder llevar a cabo proyectos. Eso, y también estamos trabajando con mi esposo, él y yo trabajamos muy de la mano, aunque lo de él es más en un tema muy diferente, pero siempre buscamos como un punto de equilibrio en el que nos podamos apoyar mutuamente. Entonces estamos trabajando fuertemente en un proyecto de él, y eso también pues digamos que es muy, muy mío, siempre me siento muy parte de eso. Me siento súper identificada. Entonces, solamente para cerrar así, quiero hablar un poquito de lo que es el equilibrio. Creo que es una de las bases también de tu último workshop. ¿Cómo haces para tener, o sea, como persona, decir no a este proyecto porque es agotador para mí, o sí a este proyecto porque me interesa, porque siento que me va a hacer crecer? Tienes un montón de cosas a tu alrededor y lo que más hablas es equilibrio, equilibrio. Cuéntame, ¿cómo sientes que una mujer hoy en día puede manejar esa parte? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es una norma? Mira, para tú poder tener equilibrio tienes que hacer esto. Pues honestamente, para mí, lo que me genera mi equilibrio es la oración. O sea, cuando yo me siento muy desequilibrada, muy, digamos, saturada de información, la oración es mi método para yo como que ahí voy, entrego mis cargas y digo, ok, es momento de parar. Entonces, en el momento de tomar la decisión de escoger ciertos proyectos, también tienen que ir muy alineados a nuestros principios, a nuestros ideales y sobre todo a de qué tanto eso agrada a Dios. Si no agrada a Dios, no me interesa. Qué lindo, qué lindo. Y sobre todo en esta parte, en la vida que tenemos bueno, pues tenemos cuentas por pagar, hay un montón de aspiraciones de repente que necesitas una parte financiera para poder, para poder continuar con todos esos proyectos. A veces es difícil tomar una decisión porque de repente este proyecto se ve súper lucrativo y se ve súper interesante, pero tal vez no tenga mucho que ver con tus valores. Entonces, esa es una disyuntiva bastante interesante, ¿no? ¿Cómo has hecho esa parte? Porque te tocó, me dijiste que tuviste a alguien especial que te ayudó por el libro, que has tenido varias asesorías y todas tienen un costo. Sí. ¿Cómo has hecho para lidiar eso? Pues de hecho en el camino he tenido que de alguna forma como colocar un alto con ciertas mentorías, precisamente porque en el proceso me voy dando cuenta de que no van acorde como al propósito que siento que Dios tiene con mi vida. Entonces es sencillo, simplemente yo lo llevo a la oración, mi junta con Dios. Entonces hablo con Dios y le digo, necesito que guíes mi sentir. Si esto está aprobado por ti, vamos. Si no, quiero que muevas las fichas, muevas los hilos, de tal manera de que se corran del mapa, del entorno, y Señor, abre las puertas que tú quieres abrir. Entonces cuando oro de esa forma siempre tengo la certeza de que Él me va a responder, y efectivamente siempre sucede. Algo ocurre. Me pasó curiosamente hace poco con una mentoría que inicié y en el camino empecé a ver que esta persona hablaba de cosas que no iban acordes a mis principios o que iban como muy por otras creencias. Entonces no quería pasar por grosera porque fue una persona que me ayudó mucho. Entonces como que yo le dije, bueno, Dios, está esta situación, yo antes que nada con todo lo que hago, lo primero es agradarte a ti. Independientemente de si de esto va a generar ingresos, lo más importante para mí es que tu nombre sea honrado. Si no es honrado, yo no quiero estar ahí. Entonces,
ayúdame a resolverlo porque no puedo resolverlo yo. Qué bello. Y fue curioso porque esa persona o sea, de un momento a otro dejó de contactarme. Entonces yo no tuve que hacer nada. Eso es aprender uno a confiar en Dios también. Y eso me gusta mucho porque es una oración, sueltas el control y das la rendición Total. a lo que tú digas, Señor, sí. y soy tu esclavo y hago lo que tú digas. Soy feliz y A o B. Wow. Siempre lo digo así, en las relaciones, en los negocios, en todo. Soy feliz y A o B. O sea, para mí lo más importante en mis relaciones, en mis proyectos, es tener la aprobación de Dios. Si no está la aprobación de Dios, soy feliz que no se dé. Porque sé que lo que sea que Él va a traerme más adelante va a ser mucho mejor. Entonces, cuando tengo esa confianza en mi corazón, doy pasos firmes. O últimamente la situación de las personas, o creo que uno de los conflictos mayores es que necesitamos tener el control. Sí. Tenemos y a las mujeres a veces nos cuesta soltar el control. Tenemos una ansiedad de controlar las cosas y entonces ese soltar y dejar en las manos de Dios es difícil. Sí. ¿Cómo haces para evitar esa necesidad de tener el control? Pues yo pienso que es como saber que Dios quiere lo mejor para nosotros. Estar convencida de eso. Y lo vi muchas veces con mis padres. O sea, momentos en los que vi que no había nada en la nevera y la confianza en Dios hizo que algo cambiara en nuestra nevera. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso en tu vida constantemente, tú creces tan seguro. Es como cuando uno le dice al hijo, está en un muro, ¿no? Y el niño, salta que yo te voy a agarrar. El niño está confiado que si se lanza, papá o mamá lo va a agarrar. Él no está pensando, ¿qué tal que mi mamá se eche para atrás? No. O ¿qué tal que se mueva? O ¿qué tal? No, él está confiadísimo. Es eso. Es saber que Dios es ese Padre que está con los brazos abiertos siempre y que siempre y cuando tú lo hagas agradándolo, entonces tú le vas a hablar y él va a estar ahí. Él va a estar ahí con los brazos abiertos. Entonces yo siempre tengo como esa confianza y digo, Señor, si A o B. O sea, lo que sea. Siempre es como que si esta opción o esta, sé que lo que sea que tú me guíes va a ser para bendición. Porque si en algo que yo deseo mucho me dices que no, porque un no de Dios duele. Duele aceptar un no de Dios. Por ejemplo, cuando mi papá, o sea, fue algo muy fuerte porque nosotros reclamábamos un milagro. Y yo estaba convencida hasta el instante en el que nos dijeron que mi papá había muerto. Yo me acuerdo que mandé un audio a los pastores amigos y les dije, oremos que yo sé que Dios puede prender esas máquinas. Y yo estaba convencida y tenía fe. Pero fue como en cuestión de segundos que yo dije, Dios es soberano. O sea, no siempre me va a decir que sí. Cuando yo entiendo y me someto a esa voluntad y digo, Dios es soberano y Él hace lo que le place, porque solo Él sabe en un futuro de qué manera eso me va a bendecir o me va a maldecir o me va a afectar. Entonces, o de qué manera eso me va a llevar a crecer. Sí. Y la muerte de mi papá fue muy dolorosa, para mí personalmente fue muy fuerte, pero fue algo que me llevó a un crecimiento mayor como persona, me llevó a un nivel de fe. Entonces, Dios sabe lo que hace. Sí. Y eso es lo que me llena. Dios sabe lo que hace y estoy feliz con eso. Estoy encantadísima con esta conversación. Me llevo 1.000.000 de cosas importantes en mi corazón. Estoy súper feliz. Bueno, no sé si te quieras, por mí yo no tengo más nada que preguntar. No sé si te quieras despedir, si le quieras decir algo a las personas que están escuchando, que hay una mujer como tú que está... acuérdate que también, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Esta información que estamos teniendo ahorita la vamos a publicar por todas esas redes y es importante que la gente te conozca. Entonces, bueno, dale un último mensajito ahí. Bueno, el mensaje que quiero dejarles es nunca dejen a Dios fuera de la ecuación. Pienso que eso es fundamental, tener a Dios dentro de nuestras relaciones, dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros anhelos, porque eso es lo único que nos da garantía de éxito. No sé tú en qué creas, universo, vida, lo que sea, energía. Para mí es Dios, y cuando tú pones a Dios en tu ecuación, créeme que todo, absolutamente todo toma propósito. Entonces creo que ese es el mensaje más importante que te puedo dejar.
¿Cómo me encuentras? En Instagram y en Facebook me encuentras como Lexi Corrales, en YouTube también, ¿sí? Lexi Corrales solamente, solo Lexi Corrales. Encantadísimo. Bueno, tienen un montón de libros que los puedes buscar en Amazon. Este espectacular que se llama No estoy loca. ¿Cuál es el nombre de la trilogía? Transformando la paternidad. Ok. Y bueno, pendiente, por favor, síganla en las redes sociales porque tienen un montón de proyectos y no se pueden perder. Esto es oro puro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.